Bueno, muchísimas gracias. Damos de nuevo al Señor por esta preciosa ocasión y oportunidad que nos permite de conectarnos como todos los viernes en un estudio de la palabra de Dios, un estudio basado en la Escritura. Y como cada viernes, nuestra intención es, por supuesto, ocupar este tiempo o invertir este tiempo en repasar algunos versículos de la Escritura para, entre todos, pues derivar principios, conceptos y llevar estos principios a nuestra realidad, a lo que somos nosotros como creyentes. Porque el creyente depende de la Escritura en el sentido de que sus convicciones, sus pensamientos y sus acciones están totalmente modelados por la palabra de Dios. De allí el valor y la importancia del estudio bíblico. Nunca serán suficientes todas las exhortaciones, todas las palabras de ánimo que podamos dar a nuestros amados hermanos y consiervos en cualquier lugar donde se encuentren, para poner énfasis en la importancia del estudio de la Biblia. Nunca serán suficientes todas estas palabras de ánimo. Es necesario estudiarla, es necesario atesorarla, es necesario no solamente tenerla en la mente, sino también bajarlas al corazón. Y por eso estamos dedicando este viernes, como cada viernes, a este encuentro con la Escritura. Bueno, hemos empezado a estudiar la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. El apóstol Pablo, como dije en una sesión anterior, escribe esta que es su primera carta y probablemente el primer documento escrito en el Nuevo Testamento. Es decir, esta carta, al entendido de los estudiosos, fue escrita aproximadamente en el año 50 después de Cristo, entre el 50 y quizás el 54, lo cual la convierte en el primer documento escrito de los que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Incluso primero que los evangelios. El primer evangelio se dice que fue el evangelio de Marcos y fue escrito en el 55-56. Así que cuando esta carta fue escrita, todavía probablemente no se habría escrito el primer evangelio. Eso le da un valor histórico al documento, pero también un valor importante en cuanto al mismo pensamiento del apóstol Pablo. Pablo estaba empezando a compartir sus ideas de su experiencia con el Jesús resucitado, todo lo que había aprendido. Acuérdense que Pablo, después de su conversión, estuvo 3 años retirado y dice que ahí él recibió revelación de Dios. En la segunda carta a los Corintios él describe un poco esa experiencia y muchas cosas le fueron reveladas. Y por supuesto, todo eso él lo procesó, el Espíritu Santo lo procesó en su mente y en su corazón. Y cuando él empieza su viaje misionero, ya él tenía una teología formada en su mente acerca de cómo debe ser la iglesia. Y acuérdense que Pablo fue llamado justamente para hablar a los gentiles de ese mensaje precioso del Evangelio y extender el Evangelio hacia ese mundo gentil. Así que las iglesias que Pablo fundó en los 3 viajes que se registran en el libro de los Hechos y probablemente un cuarto viaje que no está registrado en el libro de los Hechos, todas esas iglesias fueron fundadas bajo ese paradigma, bajo ese pensamiento paulino de cómo debe ser el cuerpo de Cristo, cómo debe establecerse, cómo debe fundarse y cómo debe funcionar también. Así que las epístolas paulinas son un reservorio de esos conceptos eclesiales, de esos conceptos acerca de la naturaleza, de la misión, de la organización, de la función de la iglesia. Y esta, que es su primera carta, él la escribe precisamente porque en su corazón él tenía una carga muy importante acerca de la recién fundada iglesia en Tesalónica. Él estuvo allí en Tesalónica realmente unos pocos meses. Algunos hablan de 6 meses, otros hablan de 10 meses. Por menos de un año probablemente estuvo él en esta ciudad de Tesalónica, cuando tuvo que salir de una manera introspectiva por causa de la presión y de la persecución que unos judíos celosos por el éxito que estaba teniendo Pablo emprendieron contra él. Y él sale de la ciudad, se separa de la iglesia, se separa de los hermanos, y esto le causa una gran angustia.
Por eso en la carta nosotros vamos a encontrar que prácticamente los 3 primeros capítulos, él los dedica a expresar precisamente ese sentir que estaba en su corazón y esa alegría de ver que su trabajo había dado fruto, no había sido en vano, que es precisamente lo que vamos a ver precisamente en esta sesión de hoy, que es el capítulo 2. Cómo el apóstol Pablo se alegra del resultado de la obra. Y en este capítulo 2 él dedica un tiempo para hablar de la calidad de ese mensaje, pero también de la calidad de ellos como mensajeros. Fíjense que el capítulo 2, que es el que vamos a comentar, y vamos a comentar hasta donde el tiempo, por supuesto, en estas redes sociales nos permitan. Ustedes saben que las redes sociales están, especialmente en el Instagram está limitado a 57 minutos, 1 hora prácticamente. Entonces, en lo que nos permitan las redes sociales comunicarnos, vamos a hablar de este capítulo 2. En el capítulo 2, tal cual como estábamos expresando, el apóstol está preocupado por establecer o por recordarles a los hermanos en Tesalónica que ellos como mensajeros y el mensaje que llevaron pasaron por los rigores, por el escrutinio de Dios para aprobar tanto el mensaje como el mensajero. Y eso es muy importante para Pablo, porque probablemente se levantaron algunas dudas, algunas sospechas y algunas personas con mala intención quizá pretendieron envenenar la mente de los hermanos, de los nuevos creyentes, porque a decir verdad eran nuevos creyentes, predisponiéndolos en contra del apóstol Pablo y del equipo misionero. Salieron ellos introspectivamente, no pudieron tener contacto con los nuevos creyentes, entonces era fácil para alguna mente malintencionada decirles, bueno, fíjense cómo salieron estas personas que vinieron a traerles este mensaje. Seguramente lo que le vinieron a comunicar no era una palabra cierta, no era una palabra segura, y a lo mejor las intenciones de ellos tampoco eran muy buenas. Contra todo eso seguramente luchó el apóstol. Por eso noten cómo inicia el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Fíjense la palabra vana, vacía, inútil, significa sin fruto. Entonces Pablo está ratificando nuestra visita, nuestra entrada, nuestro contacto con ustedes no fue algo que quedó sin fruto, tuvo un resultado. Y luego dice en el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí está Pablo diciéndole a los amados hermanos en Tesalónica que él llegó hasta Tesalónica después de una situación dura, difícil en Filipos. Ustedes recordarán, esto está registrado en el libro de Hechos, capítulo 17. La verdad es que los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Hechos registran este segundo viaje del apóstol Pablo, segundo viaje misionero del apóstol Pablo, a esta región llamada Macedonia, una región importantísima donde el apóstol desarrolló, por supuesto, su movimiento de extender el evangelio y fundar nuevas iglesias. Y dice Pablo, o le recuerda Pablo a los hermanos de Tesalónica que él, cuando llegó a Tesalónica, venía de una experiencia traumática. Él estuvo en Filipos predicando el evangelio y se acordarán que había una muchacha que tenía un demonio de adivinación y entonces se le acercó al equipo misionero que estaba compuesto por Pablo, por Silas y por Timoteo, y la muchacha empezaba a gritar: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les comunican un mensaje que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo confrontó al demonio, expulsó al demonio de esta muchacha, pero esta muchacha era una esclava cuyos amos recibían gran ganancia de ese espíritu de adivinación. Entonces ellos se molestaron, por supuesto, alborotaron al pueblo y esto generó una turba que, por supuesto, apresaron al apóstol Pablo, los azotaron públicamente, les quitaron la ropa, imagínense,
Los dejaron prácticamente desnudos frente a un grupo de gente. Los azotaron y luego los llevaron a la cárcel y los tuvieron allí en un aparato de tortura que se llama cepo. Y eso fue una experiencia, digamos, que para cualquiera de nosotros pudo haber sido traumática, porque la vergüenza de haberlos desnudado y azotado públicamente y luego la situación física de tenerlos en ese aparato llamado cepo, que la persona estaba encorvada con las manos inutilizadas y los pies, estar allí toda la noche, una situación bastante complicada. Por eso dice él en el versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajado. Son dos palabras diferentes. Una tiene que ver con la parte física y otra tiene que ver con la parte moral o la vergüenza que ellos como equipo misionero tuvieron que experimentar. Pero dice, y esto es lo importante, que a pesar de eso, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Fíjense, pasaron por esta experiencia amarga, vergonzosa, dolorosa, y sin embargo, cuando salieron de allí, fueron a Tesalónica y comunicaron con denuedo. La palabra denuedo significa con valentía, incluso con libertad, con mucha confianza, sin temor. Comunicaron la palabra de Dios. Eso es importantísimo para Pablo. ¿Por qué? Porque él está diciendo, esa era nuestra convicción. Esto era lo que nosotros entendíamos que debíamos hacer. Si el mensaje nuestro hubiese sido un mensaje simplemente humano o una estrategia de mercadeo o algo para nuestra propia conveniencia, seguramente hubiésemos cambiado el mensaje o la estrategia o hubiésemos hecho algo para no seguir recibiendo confrontación, tropiezo, castigo de parte de las autoridades. Pero no, ellos dicen, tomamos valor, tuvimos de nuevo y seguimos predicando el mismo mensaje de la misma manera, sin temor a ser de nuevo confrontados o sacados de la ciudad, como en efecto ocurrió. Cuando entraron en Tesalónica les ocurrió más o menos igual que lo que les pasó en Filipo. Fueron confrontados por judíos celosos que levantaron una turba de personas pagadas para dar falso testimonio y aunque no los azotaron, aunque no los metieron presos, pero sí estuvieron justamente a punto de recibir una experiencia similar. El apóstol Pablo y ese equipo misionero no sentían temor. Es decir, claro que sufrían en su cuerpo, físicamente sufrían, moralmente eran avergonzados. Imagínese usted quitarle la ropa en una plaza pública y azotarlo con unas varas de madera bastante gruesas. Eso era una vergüenza. Y sin embargo, Pablo mantenía esa valentía. Tan importante para mí es este concepto aplicado al día de hoy. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, normalmente no somos avergonzados, no sufrimos físicamente como este equipo misionero. Y sin embargo, a veces tenemos cierto temor o cierta vergüenza de poder hablar abiertamente del Señor Jesucristo. Por eso veo una gran distancia entre la manera como estas personas, estos hombres de Dios, comunicaron el Evangelio y cómo hoy en día a veces nosotros lo vivimos, lo experimentamos y lo comunicamos. Entonces Pablo empieza diciéndole a los amados en Tesalónica que ellos fueron persistentes, tuvieron denuedo, tuvieron valentía para seguir con esta proclama del Evangelio ahora en la ciudad de Tesalónica. Y luego en el versículo 3 y hasta el versículo 12, el apóstol Pablo destaca dos conceptos importantes para ratificar ante los hermanos en Tesalónica por qué él creía que su trabajo no había sido en vano, por qué él estaba convencido que era un trabajo que había dejado fruto. Y fíjense que estos dos criterios que utiliza Pablo no tenían que ver con la cantidad de personas que se convirtieron, que por cierto, sí, se convirtió una cantidad significativa de judíos, de griegos y de mujeres nobles, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 17. Pero Pablo no está pensando en la cantidad de conversos, no está pensando en lo impactante que pudo haber sido esa comunicación del Evangelio en esa ciudad.
en los recursos económicos que se desplegaron allí en ese movimiento evangelístico. No. Los criterios que el apóstol Pablo utiliza, que me llaman mucho la atención, son, número uno, los mensajeros. La actitud de los mensajeros, la honestidad, la transparencia, la pureza de ellos, en sus intenciones, en el mensaje que comunicaron, en lo que querían lograr, en sus objetivos. Entonces los mensajeros eran personas íntegras. Y por eso Pablo dice que eso es importante para él confiar que el trabajo no fue en vano. Entonces la calidad, diríamos, la fidelidad de los mensajeros, pero también en esa sección Pablo habla del mensaje, también de la calidad del mensaje, de la fidelidad del mensaje. Entonces son dos cosas, son dos elementos importantes que Pablo va a resaltar acá. El mensaje y el mensajero. Ambos tienen que provenir de una pureza, de una fidelidad tal, que no quede ninguna duda en los tesalonicenses que aquello era la misma palabra de Dios sembrada en sus corazones. Y por supuesto, esto tiene muchísimas implicaciones para el día de hoy. Hay personas que creen que el mensajero no es importante, que en cualquier condición física o moral o espiritual, el mensajero es el mensajero. Y el mensaje es mucho más importante que el mensajero, así he escuchado yo. No importa si tú estás mal con el Señor, si tú tienes pecado oculto, si tú de vez en cuando pues cometes errores delante de Dios, pero con todo tú puedes ser instrumento de Dios para predicar su palabra, porque incluso usan un texto fuera de contexto, de que como hasta las piedras van a hablar. Bueno, un misionero, un evangelista, un hermano que no está en condiciones espirituales ni morales para comunicar el evangelio puede hacerlo, porque al fin y al cabo lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Esto no es verdad según Pablo. Esto no es verdad según Pablo. Según Pablo, el mensajero sí importa, sus intenciones sí importan, su moral sí importa, y por supuesto el mensaje también. Y noten cómo lo dice Pablo, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Ahí está la parte, digamos, apologética. Apologética significa una defensa que Pablo está haciendo de cómo ellos procedieron con los tesalonicenses en cuanto a esa calidad moral de ellos como mensajeros. Primero habla de que su mensaje, su exhortación, Reina Valera tiene exhortación, pero la palabra es esa entrega del mensaje. No vino del error, menciona tres palabras interesantes, no vino del error, ni de la impureza, ni fue por engaño. Y estas palabras eran claves porque en el contexto, digamos, social, cultural, donde Pablo se estaba moviendo, que era la cultura romana, la filosofía griega, a la mezcla de esos dos se le llama el mundo helénico. En ese contexto, habían personas que sí se ocupaban, eran profesionales del engaño, del error, de la manipulación. Uno de estos grupos, por cierto, que eran llamados los sofistas, eran expertos para persuadir a alguien de una mentira. Estudiaban con mucho detenimiento la retórica, la manera de presentar un mensaje y convencerte. Manipulaban tus emociones, manejaban tus sentimientos y al final tú terminabas accediendo a sus peticiones. Y era un engaño, era un error. Ellos querían era enriquecerse, cobraban por sus discursos. Entonces, estos grupos eran bastante conocidos, por cierto, en esa región de Macedonia. Pablo no quería compararse a ninguno de ellos. Por eso usa esas tres palabras que eran palabras que algunos filósofos, por cierto, utilizaban para atacar a los sofistas.
era un mensaje de error, o sea, era mentira lo que estaban diciendo. No era verdad, estaba separado de la realidad. De impureza, otra palabra que tiene que ver aquí con las motivaciones. Con las motivaciones. Eran unas motivaciones centradas en la misma persona que estaba hablando, no en las necesidades del oyente. Y por engaño, o sea, tenía la intención de perturbar la mente y llevarte hacia una senda que era equivocada. Que Dios nos libre, porque en este tiempo pudiéramos estar escuchando personas, sea en las iglesias, en los entornos de la iglesia o en otros entornos, en otros ambientes, que están comunicando un mensaje que no es verdadero, o sea, es un mensaje de error, es un mensaje que está tergiversado o distanciado de la palabra de Dios. No es lo que Dios ha querido comunicar, no es la intención de los autores de la Escritura. También pudieran estar comunicando un mensaje impuro por la motivación, el por qué lo están haciendo. Y más adelante Pablo va a desarrollar un poco más este tema de las motivaciones. Y también son mensajes que desvían al oyente, por supuesto, los engañan, los conducen a una senda totalmente equivocada. Dice Pablo en el versículo 4 que todo lo contrario, en lugar de ellos ser este tipo de mensajeros erróneos, impuros, perniciosos, dice que fueron aprobados por Dios. ¿Qué palabra más importante en la teología paulina? Ser aprobado por Dios, que incluye dos cosas. La prueba que se le hace a la persona y el veredicto final. La prueba y el veredicto. Es decir, la persona es probada y luego es aceptada. Esos dos conceptos están en la palabra que utiliza Pablo aquí cuando dice fuimos aprobados por Dios. Cada uno de los miembros de este equipo misionero, el apóstol Pablo, Silas, que es el mismo Silvano, y Timoteo, cada uno de ellos fue probado por Dios en diferentes circunstancias. Sabemos más del apóstol Pablo, por supuesto, cómo él llega al Señor. Ustedes se acuerdan, iba camino a Damasco para buscar o perseguir a los cristianos y por supuesto meterlos en la cárcel, aprisionarlos, porque él estaba convencidísimo que los cristianos estaban blasfemando contra el único Dios de Israel. Allí tuvo su experiencia, su encuentro con Cristo, cuando le dijo Pablo, dura cosa te es darle patadas a una puya, a un aguijón. Eso es algo inconcebible, te estás haciendo daño tú mismo. Y él, por supuesto, arrepentido, ¿quién eres, Señor? Soy Cristo, soy Jesús a quien tú persigues. Y luego le da una encomienda, le da la instrucción de que va a ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esta palabra a príncipes, incluso a personas en el mundo gentil. Entonces fíjense, allí él tuvo esa experiencia y luego pasaron algunas semanas, algunos meses, empieza el apóstol a recibir, no era apóstol todavía, empieza a recibir incluso rechazo de la misma iglesia, de los mismos creyentes en Jerusalén. No se querían juntar con él. Y bueno, razón tenía porque era perseguidor de la iglesia. Él fue probado allí. Después dice que fue 3 años a Arabia, donde estuvo allí aislado, recibiendo revelación del Señor, directamente del Señor. Luego se fue a Damasco y todo eso fue un proceso. Cuando Pablo es llamado en la iglesia en Hechos capítulo 13, en la iglesia de Antioquía, ya habían pasado entre 11 a 13 años él de haberse convertido. Cuando el Espíritu Santo lo llama, que dice apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado, ya él tenía como 13 años de haber experimentado un caminar con Cristo. Era aprobado y era aprobado por el Señor. Igualmente, bueno, de Timoteo no sabemos mucho tampoco, o de Silas, pero de Timoteo sí se dice que las iglesias de Listra y de Derbe hablaban muy bien de él, daban testimonio de él, que el cuerpo de ancianos impuso sus manos sobre él. Eso lo dice Pablo cuando le escribe en sus 2 cartas, primera y segunda a Timoteo. Entonces también se ve que el hombre había sido escogido, también probado por el Señor. Y no nos queda duda, por supuesto, que Silas pasó por una experiencia similar. Así que estos 3 hombres que conformaban este equipo misionero pasaron por estas experiencias. Dios los
probó y los aprobó. Les dijo, estas personas son las que necesito para este trabajo. Entonces Pablo dice, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Una vez que demostraron las competencias morales, espirituales, los dones que el Señor les había repartido, entonces se les confió el evangelio. Y dice, por lo tanto hablamos. Así hablamos, porque Dios nos confió el evangelio después de habernos sometido a su prueba. Y luego dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que es finalmente quien prueba nuestros corazones. Qué interesante este escenario que plantea el apóstol aquí. El Señor nos prueba, nos aprueba, pero también nos evalúa finalmente nuestro trabajo. La calidad de nuestro trabajo, si fue o no fiel, si fue o no según los parámetros que recibimos, la va a dar es el Señor. Qué diferente a veces cuando vemos movimientos misioneros, trabajos evangelísticos, movimientos de fundación de iglesia, que no están tomando en cuenta estos elementos. Es Dios quien los llamó, es Dios quien los probó, es Dios quien los aprobó, es Dios quien finalmente los evalúa a estos misioneros. ¿Son ellos realmente enviados, probados, aprobados y luego evaluados por el Señor? ¿O son colocados en un proceso de fundación de iglesia donde no se cuidan estos elementos? Donde cualquier persona con un mínimo de conocimiento de la palabra o con un mínimo de requisitos morales puede ir y establecer o fundar una congregación o establecer a un grupo de creyentes en un lugar, en un determinado lugar, sin ningún tipo de control, sin rendirle cuenta a nadie, incluso de las finanzas que recibe. ¿Puede ser el trabajo misionero hecho de esa manera? Bueno, Pablo está aquí presentándonos un principio importantísimo. Dios es el autor, es el que genera el llamado, los controles, la aprobación y finalmente la evaluación de todo trabajo que pretende ser un trabajo del Señor. Y esto para los tesalonicenses también era un motivo de tranquilidad. Saber que los misioneros se veían a sí mismos no como haciendo algo para el interés de ellos, sino para servir al Señor, para agradar al Señor. Y por eso al final del 4 dice que no lo hacen para agradar a los hombres. Claro que ellos tenían que tomar en cuenta el interés, la perspectiva, digamos, de los hermanos en Tesalónica. Tenían que tomarla en cuenta, pero no era ese el criterio que iba a decir si el equipo misionero seguía desarrollando su trabajo. No, era el Señor mismo. Y esto es sumamente importante. Por eso los versículos 5 y 6 establecen ese contraste con las personas que no tenían ningún tipo de escrúpulos para desarrollar mensajes a su propia conveniencia, mensajes a la medida del oyente. Dice el 5 y el 6, porque nunca usamos, y noten las frases que de nuevo describían esos movimientos de los sofistas, esos movimientos incluso de falsos maestros, que a veces querían aprovechar el trabajo inicial de la iglesia para desviar, para confundir y apoderarse de los nuevos creyentes. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Muy importante este otro detalle acerca de la calidad del mensajero. Fíjense que hemos dicho que en esta porción o en esta sección de la carta son dos los elementos que Pablo está tratando. La calidad de los mensajeros, la calidad del mensaje. Y él dice que no usaron palabras lisonjeras, palabras que agradaban el oído del oyente, lo que las personas querían oír. En una ocasión pasé por una calle, alguien me dijo, mira esa iglesia cómo está llena de personas. Era una iglesia de doctrina falsa, que básicamente su eslogan era que las personas no tenían que sufrir, y las personas no tenían que experimentar ningún tipo de dolor o angustia. Ellos estaban ofreciendo, por cierto,
algunos tipos de antídotos y remedios y símbolos para justamente alejar las malas influencias, para ayudar a que las parejas que se habían separado se volvieran a unir, para traer dinero al hogar, para conseguir trabajo. Y es así como cuando uno a veces consulta o alguien consulta a una persona curiosa o bruja que le receta unos ciertos amuletos para que se consigan estas cosas: dinero, felicidad, bienestar. Y por supuesto estaba llena de gente. Y la persona lo decía con esa admiración: mira, mira cómo está esta iglesia llena de gente. Y como queriendo decir, a veces la nuestra no está tan llena, pero esta está, como dice a veces uno, a reventar. No cabe una persona en este local. Y claro, ¿qué es lo que la gente quiere oír? ¿Qué es lo que la gente quiere o qué es lo que la gente busca? Esas son sus necesidades: dinero, buenas relaciones, alejarse de las malas influencias, tener éxito, etcétera. Entonces, lo que la gente quiere oír, eso es lo que este mercado ofrece. Estoy utilizando esa palabra a conciencia porque pareciera un mercado de oferta y demanda. Lo que el oyente quiere oír, eso es lo que el predicador entonces predica. Lo que la gente le agrada, lo que suaviza la conciencia un poco de las personas, no tomando en cuenta el verdadero consejo de Dios. Entonces, eso es lo que el predicador comunica. Pablo dice: no utilizamos palabras lisonjeras, palabras que tuvieran la intención de agradar vuestros oídos. Dice: ni encubrimos avaricia. La palabra encubrir es ponerse una máscara. No nos colocamos una máscara de piedad y de santidad y de desprendimiento, y por dentro estábamos con un deseo de ponernos en el dinero de ustedes. No, dice, no encubrimos avaricia. No fue la avaricia el motor y nosotros entonces teníamos la cara de piedad. No. Y dice: Dios es testigo. Esta frase, esta cláusula final del versículo 5, Dios es testigo, se basa en aquella declaración proveniente del Antiguo Testamento, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ya el apóstol ha utilizado a los mismos hermanos como testigos. Y fíjense cómo empieza el capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, es decir, a ustedes les consta que es así. Los pone a ellos de testigo. Y ahora aquí está buscando un segundo testigo, que es Dios. Dios es testigo. Entonces, en boca de 2 testigos, él está apelando, el apóstol Pablo en este caso, está apelando a ese concepto para tener una seguridad, un planteamiento totalmente blindado, incluso desde la perspectiva del Antiguo Testamento, de que lo que él está diciendo es ciertísimo. Ustedes lo vivieron, ustedes lo experimentaron, y Dios, que conoce nuestros corazones, que escudriña nuestra mente, también sabe que fue así. Nunca, nunca encubrimos nuestra avaricia con un ropaje de piedad. No queríamos el dinero de ustedes. No queríamos el dinero de ustedes. La palabra avaricia tiene que ver con eso, con posesión de los bienes materiales. ¿Qué contraste más importante e interesante entre lo que vemos o estamos leyendo aquí de Pablo y lo que a veces con tristeza vemos y observamos en algunas personas que enfatizan el dinero como parte del proceso de la fe? Tú debes darme tu dinero, tú debes sembrar este dinero, tú debes ofrendar de esta manera. Y casi siempre en estos círculos, cuando se habla de la obtención de dinero de parte de la feligresía, ese dinero mayormente va a esa persona, que es la que se está enriqueciendo. Tristemente lo decimos con constancia de que es así en muchos casos. Personas que encubren con una máscara de piedad, de amor, de entrega por los hermanos, su avaricia, su deseo de enriquecerse. Y luego en el versículo 6 hay otro elemento también que el apóstol pone de relieve: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros cargas como apóstoles de Cristo. No buscamos popularidad, no buscamos ser reconocidos
que nuestro nombre aparezca en un afiche a full color, como ocurrió en una ocasión. Vi un afiche de un predicador que estaba promocionando una semana de campaña donde iba a haber, por supuesto, sanidades, milagros, etcétera, a todo color la persona allí, y abajo una letra pequeña que apenas se veía, proclamación del nombre de Cristo, y la palabra Cristo muy pequeña. Y más o menos ese contraste entre la gran imagen del predicador y la palabra Cristo muy pequeñita, casi imperceptible, es la que realmente está sucediendo. El que está sentado en el trono, el que está tomando la popularidad, el que está proyectando una imagen y se está haciendo realmente grande, es el ser humano. Es ese que se coloca al frente para recibir la gloria, para recibir la admiración, para decir qué bien este hermano, cuánto poder tiene, cuánta unción despliega. Esta persona cada vez que habla y cada vez que ministra se experimenta algo. No se le da la gloria a Dios, no se le da la gloria a Dios, se le da la gloria a los hombres. Y noten lo que dice aquí Pablo realmente. Ni buscamos, porque él lo quiere aclarar, no era una intención nuestra, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Entonces, hasta este versículo 6, el apóstol está en cierta forma colocando sobre la mesa lo que es la calidad moral del equipo misionero y sus motivaciones, el qué, el por qué y el cómo del movimiento evangelístico. El qué, el por qué y el cómo de ese movimiento misionero. El mensaje, las intenciones, las estrategias, todas ellas eran procedentes de Dios. Ellos habían entendido que era la forma como Dios quería que lo hicieran. Ellos habían sido probados y aprobados por el Señor. No tenían ellos ninguna duda que lo que estaban haciendo, cada acción que emprendieron, cada palabra que dijeron, cada estrategia que usaron, fue consultada con el Señor en oración. Por eso estaban tan tranquilos y tan seguros que este trabajo no había resultado en vano, no había dejado realmente un vacío allí por la calidad de los misioneros. Y quiero resaltar al final del versículo 6, dice que podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Se dan cuenta de algo curioso, que aquí Pablo está usando la palabra apóstoles en plural. ¿Y a quién se refiere Pablo cuando dice apóstoles de Cristo? ¿Quiénes estaban con él? ¿Quiénes participaron de este movimiento misionero para fundar la iglesia de Tesalónica? Bueno, Timoteo y Silas. Ellos dos, junto con Pablo, fundaron la iglesia en Tesalónica. Ellos eran entonces los apóstoles de Cristo. Le puede llamar la atención a un lector el hecho de que Pablo habla de apóstoles en plural para incorporar o para introducir dentro de ese concepto a Silas y a Timoteo. ¿Es que acaso ellos eran apóstoles también? Bueno, quiero decir que la palabra apóstol tiene varios usos en las Escrituras. En una primera instancia, por supuesto, se utilizó para describir al grupo de los 12 que fueron escogidos por Jesús, entrenados por Jesús y enviados por Jesús en aquello que llamamos la Gran Comisión. Ese grupo, digamos, restringido de los apóstoles, que cuando Judas muere, ellos buscan entonces a alguien que lo sustituya, porque en su mente ellos tenían la idea que debían ser 12 apóstoles. Bueno, Cristo mismo en forma profética dijo que ellos iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, pensando en las 12 tribus, se piensa que el número de los apóstoles debían ser 12. Y por eso ellos completan el número con Judas. Pero fíjense que después de la muerte de Judas, con otro de los que cumplían los requisitos de haber andado con Cristo, conocido a Jesús, participado de su ministerio terrenal y haber sido también testigo del momento en que él regresa al cielo. De este grupo de 12,
luego que empezaron a morir, ellos no buscaron más relevo, es decir, se quedaron con este grupo, fueron muriendo a lo largo de la historia de la iglesia en el siglo I. Murió Pedro, murió Tomás, murió Andrés, murieron todos los 12 y no hubo entonces una restitución. El apóstol Pablo luego aparece y él mismo lo declara en algunas de sus cartas. Él dice que él es apóstol, se presenta así en varias cartas, pero dice que es como un abortivo, alguien que está como fuera de tiempo y fuera de lugar, porque no fue escogido dentro del grupo de los 12. Cristo lo llamó directamente, el Cristo resucitado lo llama y le encomienda una labor para ser mensajero a los gentiles, al mundo gentil más que todo, y los 12 quedaron básicamente circunscritos a la comunidad de judíos. Pero entonces Pablo era más el vocero hacia la comunidad gentil. Y por eso él dice, bueno, me eligieron como un abortivo, como alguien que nació fuera del lugar, porque él no era del grupo de los 12, pero era apóstol también. En muchas de sus cartas él lo señala así, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, la palabra apóstol se usa en ese sentido para hablar de estas personas escogidas por Jesús, formadas por Jesús y enviadas por Jesús de manera directa. Pero también la palabra apóstol en el mismo Nuevo Testamento se utiliza para hablar de personas que no eran ni del grupo de los 12, ni eran como Pablo, pero también fueron comisionadas para una labor especialmente relacionada con la fundación y el establecimiento de nuevas iglesias. Allí, en esa acepción de la palabra apóstol, es que entonces se puede decir que Silas, que Timoteo, que el mismo Bernabé, porque Lucas también menciona a Bernabé y lo llama apóstol en el libro de los Hechos. En ese otro sentido de la palabra apóstol es que podemos incluir a toda persona, fíjense, toda persona que es comisionada con un trabajo, con una misión para fundar, para establecer la iglesia, para expandir el reino de Dios, entonces se le pudiera llamar apóstol desde esa perspectiva. La palabra apóstol es griega y significa enviado. Significa simplemente uno que es enviado. Pero si uno lo va a decir en latín, por ejemplo, uno diría misionero, porque la palabra misionero también significa enviado. Entonces, apóstol y misionero se refieren a lo mismo, a alguien que es enviado con una tarea, con un trabajo, con una misión especialmente relacionada con la fundación, con el establecimiento de la iglesia, con la expansión del reino de Dios en lugares donde todavía no ha llegado, y a esos legítimamente se le puede llamar apóstoles. Ahora, fuera de ese uso, utilizar la palabra apóstol para hablar de alguien que tiene mucho poder, mucha autoridad sobre una o varias iglesias, ese uso no aparece en el Nuevo Testamento. Esa forma de dirigirse a alguien y llamarlo apóstol porque tenga una gran autoridad o como un sinónimo de jerarquía dentro de la iglesia, ese significado de la palabra es ajeno al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento básicamente se refiere a personas que son enviadas con una misión que tiene que ver con la fundación o la consolidación de las iglesias. Esto quería comentarlo porque al final del versículo 6, Pablo dice que no querían ellos ser carga a la iglesia de Tesalónica como apóstoles de Cristo, porque está incluyéndose él y a Silas y a Timoteo. Dice que antes fueron tiernos, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. La nodriza es una persona que uno busca y le paga para que cuide a un niño. Normalmente también se encargaba de su educación, de su formación, pero recibe un sueldo por eso. Pablo dice, bueno, imagínense una nodriza que le están pagando para que cuide a su propio hijo. ¿Con qué amor, con qué ternura lo va a hacer? Y ese era el concepto que Pablo tenía del cariño por los hermanos. Tan grande, dice en el versículo 8, es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Qué palabra más tierna, qué palabra más humanas, más cálidas del apóstol Pablo hacia estos hermanos en Tesalónica. Bueno, permítanme dejar hasta el versículo 8 nuestro compartir de esta noche, esperando que el Señor nos haya bendecido por su palabra.
especialmente resaltando estos conceptos tan importantes. Y lo repito porque creo que no solamente es válido por la Escritura, sino para nosotros, el hecho de que el mensajero y el mensaje son muy importantes en todo proceso de comunicación del Evangelio. Dios toma en cuenta a la persona que predica, como también la fidelidad de su mensaje, especialmente cuando vamos a establecer nuevas iglesias, cuando vamos a fundar congregaciones en otros lugares. El equipo que va, las personas que están comprometidas con ese proceso fundacional, tienen que ser llamadas, probadas y aprobadas por Dios, y también evaluadas según los criterios de Dios, no los criterios meramente humanos o los criterios de una organización eclesial o una agencia misionera, las cuales respeto muchísimo tanto a las agencias como a las organizaciones, pero son los criterios de Dios lo que determinan la calidad, la eficacia y la efectividad del trabajo misionero. Como quiera que se vea, es Dios finalmente el juez. Me gusta como dice Pablo, que es Dios quien prueba nuestros corazones, porque Él conoce lo que hay detrás de todo trabajo, detrás de toda actividad eclesial o misionera. Dios conoce los corazones. El mensaje y el mensajero tienen un valor importantísimo para Dios. Ambos deben ser fieles, ambos deben ser puros, ambos deben ser totalmente consagrados y aprobados por el Señor. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo que han dispuesto para compartir esta escritura. Es un gozo para mí poder hacerlo cada semana. La próxima semana, Dios mediante, vamos a avanzar con este capítulo 2. Entonces, a partir del versículo 9, intentaremos llegar hasta el versículo 16 para explicar el resto de este pasaje donde Pablo está diciéndole a los hermanos cómo está su corazón con respecto a ellos y con respecto también al equipo misionero y a la iglesia. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Un abrazo a todos ustedes y espero que este fin de semana sea bendecido por el Señor. Que bueno, siempre animo a los hermanos que todavía no se están congregando que lo hagan. Es una necesidad, es un mandato del Señor. Acuérdense, no podemos amar a Dios y no amar a la iglesia. No podemos decir que estamos bien con Dios si no nos estamos congregando, porque es un mandato del Señor. Es importante para el Señor el poder congregarnos. Pastor Rogelio Rojas de México. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde, hermano Rogelio. Un abrazo para ti desde aquí, desde Buenos Aires. Bueno, realmente que el Señor les siga dando a todos de su bendición. Y el próximo viernes, Dios mediante, continuaremos con este estudio de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, empezando con versículo 9 e intentaremos llegar hasta el 16, si Él lo permite. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga.